Bienvenidos a este programa de análisis del proceso electoral 2015. La idea que vamos a tener el día de hoy en este programa de coproducción INE TV UNAM es justamente ver todos los retos que han tenido que enfrentar en la transición del IFE al INE. Para eso tenemos dos invitados de lujo, el consejero Benito Nasif y el consejero Javier Santiago. Muchísimas gracias. Gracias, María, por la invitación. No, María, es un gusto estar aquí y compartir contigo y con Benito. Una primera pregunta para compartir con el auditorio. El INE nace de el IFE, digamos. El IFE es una institución, fue una institución muy querida por la sociedad. ¿Cuáles son las grandes riquezas que le dejó el IFE al país y sobre las que se monta el INE, digamos? ¿Cuál es esa importancia en la democracia mexicana? Bueno, yo empezaría diciendo que ciertamente el INE no nace de cero, no empieza a construir a partir, no es una institución que se empieza a hacer de la noche a la mañana, sino que es parte de una transformación de una institución que previamente existía, que había probado ya su pertinencia, la necesidad de su existencia en el país, que es un órgano autónomo como fue el Instituto Federal Electoral, y que además le proporcionó a la nueva institución las bases sobre las cuales iba a surgir el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuáles son estas bases? Yo diría principalmente su personal, el servicio profesional electoral, pero no solamente el servicio profesional electoral, sino también todo el personal administrativo, que es donde se concentra pues la experiencia, el profesionalismo y toda una ética de servicio y de conocimientos sobre la administración electoral. Antes de transformarse en el INE, el IFE era ya un ejemplo de excelencia en administración electoral, María. ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, en el caso del IFE tenía una gran fortaleza organizativa, operativa, que esa es una herencia sumamente relevante para el INE, aunque yo sí vislumbro, veo que lo que estamos haciendo es construir una nueva institución. Obviamente es altamente positivo contar con estos cimientos, o más que cimientos, ¿no? que es la herencia que nos viene del IFE en el personal, en la infraestructura, en la capacidad tecnológica, que ese es un aspecto sumamente relevante, que el INE ha podido ir desarrollando tecnología propia, sistemas propios, y que hacia el futuro, creo que esa es la ruta, tenemos que impulsar y fortalecer la construcción de esta tecnología propia. Pero sí tenemos retos inéditos. La reforma nos planteó realmente una nueva institución electoral, pero sí coincido con Benito que es muy relevante, que pues hay de dónde partir y hay una muy buena base de la cual partir. La reforma electoral de 2014, sin lugar a dudas, plantea grandes retos. Uno de ellos, considero yo, a reserva de lo que ustedes digan, por supuesto, es la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales, ahora llamados organismos políticos locales. ¿Qué podrían platicarnos sobre las cuestiones que se fueron planteando como complicadas, cómo las fueron superando, de qué manera se ha logrado esta coordinación en un trabajo que la ley les obliga necesariamente a que sea sumamente coordinado? Podríamos empezar desde el nombramiento de los propios consejeros, pero sobre todo la organización de este proceso electoral 2015. Javier. Bueno, tú lo acabas de decir. El primer reto fue el nombramiento de los consejeros de los institutos electorales, en que hay elecciones este año. Nos falta otro tramo, o sea, de los que van a tener elecciones el próximo año. Pero eso todavía va a tener que tener un camino, porque prácticamente ya de manera regular
se van a estar haciendo nombramientos de consejeros de aquí para adelante, ¿no? O sea, con una periodicidad regular. Y bueno, esto obviamente tuvo y va a tener una complejidad permanente porque es una atribución que era de los congresos estatales y de la Asamblea Legislativa, nombrar a los consejeros. Y esto obviamente crea una tensión porque ahí los partidos políticos tenían mayores posibilidades de incidir en el nombramiento de los consejeros de los institutos, de las entidades federativas. Cuando esta responsabilidad o esta atribución pasa al INE, se vuelve mucho más complejo para ellos poder incidir, y creo que su incidencia fue realmente marginal, y eso también lleva a molestia, porque ya no participan en una decisión muy relevante. El otro aspecto que me parece muy importante es el asunto del proceso de la organización electoral. Han salido muchos detalles de cooperación, de colaboración que es indispensable tener. No voy a abundar en eso porque creo que es una parte que pues Benito también puede compartir, ¿no? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con Javier. La primera camada de consejeros electorales de los organismos públicos locales, que fueron los 17 entidades con proceso electoral local en el 2015, digamos que fue un parto difícil, porque la legislación terminó de aprobarse en el mes de mayo de 2014 y ya para el mes de septiembre, a principios del mes de septiembre, estábamos haciendo los nombramientos en el Consejo General. En ese periodo tan corto de tiempo hubo que definir las reglas, emitir la convocatoria, aplicar los exámenes y todo el proceso de selección, y al final construir los acuerdos entre los consejeros para llevar una propuesta al Consejo General. Fue un procesamiento muy intenso, complicado, difícil, pero creo que después de eso aprendimos el camino y desde luego instauramos reglas, prácticas que nos van a permitir hacerlo, yo creo que de forma cada vez mejor, más consensuada, hacia adelante. Ahora, una vez que los integras, el INE tiene atribuciones, primero como regulador, y segundo, como coordinador y supervisor también de los institutos electorales locales o los organismos públicos locales. Y todas estas funciones son complejas, porque tú puedes poner regulaciones desde Tlalpan, en el Distrito Federal, que después su aplicación a las circunstancias específicas de una entidad puede ser muy complicado. Primero, por razones presupuestales, por ejemplo, pueden ser un caso. Otro es porque las condiciones sociodemográficas son muy variadas entre las entidades. Lo estamos viendo en el caso de fiscalización, que tienes que adaptar tus regulaciones a situaciones tan distintas como, por ejemplo, Monterrey, una ciudad súper moderna con servicios bancarios, y la sierra en el estado de Sonora o Chiapas o Oaxaca o Guerrero. Y eso yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos de no construir camisas de fuerza, sino crear regulaciones que permitan que esta diversidad, dentro de esta diversidad, se puedan armonizar las reglas en materia electoral, María. Y ahora que hablan de reglas, creo que una de las preocupaciones que todos los que hemos estado en el mundo electoral tuvimos cuando finalmente se hizo la reforma en 2014 con la legislación hasta mayo, justamente la adaptación de los marcos normativos legales en cada uno de los estados. Obviamente lo más preocupante, los 17 estados que tienen elecciones ahora en el 2015, si hubo poco tiempo para la ley general, había que hacer una serie de ajustes en cada uno de los estados, probablemente con congresos enojados porque se les había quitado una atribución importante. No sé si consideran que valdría la pena platicar algunas de las diferencias o contradicciones legales
que han significado un mayor reto en términos de organización, en términos de financiamiento de la elección, en términos de generar acuerdos para que digamos, Instituto Nacional, con su macro responsabilidad de que funcionen bien no solo las elecciones federales, sino 17 elecciones locales, ha tenido que enfrentar en este cortísimo periodo de tiempo? Mira, hay ejemplos muy concretos que reflejan pues problemáticas y dificultades. El asunto de las casillas especiales. Pues hay entidades federativas que en su legislación local no establecen que se instale casillas especiales. Entonces, ¿qué prevalecía? La ley general, la legislación local, el INE tuvo que asumir, creo que en contra de nuestra voluntad, una función legislativa, tomar un acuerdo pues, para decir que iba a instalarse casillas especiales en todas las entidades federativas. Pero ¿Fue impugnada la resolución? No, pero sí causó incomodidad. Un estado es Nuevo León, ¿no? Querétaro, pero Nuevo León dijeron, bueno, pues ¿cómo? Si aquí nunca las hemos necesitado, ¿no? Luego hay aspectos de que, pues, en función de que va avanzando el proceso, se van aflorando. Por ejemplo, el asunto que hay costumbres en materia electoral en ciertas entidades federativas. Costumbres, por ejemplo, como darle a los funcionarios de casilla una cantidad de dinero en efectivo sin comprobante y sin nada, pero eso es histórico. O sea, digo, en el caso del INE, cuando se entrega algún recurso económico, hay que firmar un recibo, ¿no? O sea, hay un mecanismo de comprobación, pero encontrarnos con estas características particulares en las entidades federativas, pues sí ha sido en algunos aspectos complejos. La fiscalización, ya señalaba Benito, está siendo muy compleja el asunto de la fiscalización, porque la realidad del país, desde el punto de vista social, económico, cultural, es muy diversa. Y necesitamos, por ejemplo, el número de municipios donde no hay servicios bancarios. Ese ya es un problema también para enfrentar. Está el asunto de la distritación también, que es otro aspecto, el servicio profesional. O sea, en cada rubro en que la ley le dio atribución al INE, pues necesitamos buscar estos mecanismos de diálogo y de concertación con los institutos de las entidades federativas. Sí, tenemos un minuto antes del corte. Si quisieras decir algo y regresamos contigo. Yo brevemente diría que antes del INE había una diversidad de prácticas en materia de administración electoral en los estados. Y el propósito de la reforma es llevar los altos estándares de administración electoral del IFE a los institutos electorales locales. Y en ese proceso te topas con estas diferencias que hay entre una entidad y otra, y que muchas de ellas tienen una razón de ser. Entonces, eso ha representado un gran reto de respetarlas, pero al mismo tiempo subir los estándares. Sin lugar a dudas va a haber ganancias en esta transformación del IFE al INE. Yo creo que así tenemos que verlo como una posible mejoría en el país, pero creo que hay cosas que se quedaron atrás, y a mí hay dos que me preocupan porque eran prácticas que me gustaban mucho. El voto electrónico en los estados en los que ya existía, estaba no en Guanajuato, estaba en Jalisco, estaba en el Distrito Federal, y también había algunas innovaciones tecnológicas que habían funcionado de maravilla. Recuerdo en especial el sistema, pues ya no es ni de PREP ni de conteo rápido, sino de transmisión de resultados que había en Guanajuato, que a través de teléfonos se podía hacer realmente en un momento. ¿Hay alguna percepción de su parte? ¿Se podrán retomar más adelante estas cuestiones? ¿La ley lo prohíbe tajantemente? En fin, ¿cuál sería la lógica, no solo en lo que ganamos, sino también en algunas cosas que se perdieron a nivel de algunas entidades? Sí, hay costos en la implementación de la reforma, no necesariamente irreversibles. Uno de ellos es el que tú has mencionado, María, que tiene que ver con los ejercicios incipientes de la
instauración de un sistema de votación electrónica en algunas entidades. Has mencionado el DF, Jalisco y hay otras más, que sin que en toda la entidad o en todo el estado se practicara el voto electrónico, venían avanzando y construyendo una experiencia, y eso que se avanzó en introducir cambio tecnológico en la modalidad en que votan los ciudadanos en elecciones locales es incompatible con el modelo de casilla única y la legislación nacional o general en materia electoral. Creo que la experiencia que estamos teniendo en su aplicación, desde luego, pues tendrá que informar a los legisladores, y creo que ver la posibilidad de hacia adelante, pues abrir rutas para seguir avanzando y promoviendo el cambio tecnológico en la forma en que se vota, ¿no? México es de los países en los que eso ha cambiado muy poco, y lo poco que había cambiado con las reformas se ha vuelto a detener. Pero en el caso del PREP, ahí sí hemos deliberado y somos nosotros los reguladores, y hemos encontrado formas de respetar y regular al mismo tiempo las prácticas de generación de resultados la noche de la elección. Hemos construido, por ejemplo, regulaciones que en el caso del DF respetan la metodología que ellos construyeron para poder generar resultados o preliminares de alta calidad para la opinión pública. Creo que la experiencia y un siempre enfoque cuidadoso a la regulación nos puede ayudar a que esos costos de los que hablé en un principio no sean tan altos. Un comentario breve sobre este tema. Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, ya el voto electrónico era vinculatorio y ya se había llevado en una elección, no total, pero sí parcialmente, ya la recolección de los votos electrónicamente. Entonces eso se detuvo. Creo que es un asunto importante que nosotros debemos de retomar, y creo que pasada la elección estamos obligados a reunirnos y además promover la reunión de todos los entidades que tienen experiencia en voto electrónico y nosotros mismos, que también hay un proyecto con nosotros, para tratar de construir algo en común. Entonces, ese es un aspecto. Y en el caso del PREP, solo dar el dato de que pues solo firmamos convenio con una entidad federativa. O sea, todas las demás se hicieron cargo plenamente de instrumentarlo. Entonces, eso también habla de fortalezas que los institutos electorales de los estados tienen. O sea, y creo que eso no es un asunto menor, y nosotros debemos de ubicar muy bien esas fortalezas para construir una sinergia y aprovechar esas fortalezas para el mejor funcionamiento del nuevo sistema electoral. Sí, nuestro enfoque ha sido, creo, el de aquello que funciona bien, respetarlo. Sí tenemos el margen que nos debe dar la ley para hacerlo, ¿no? Creo que hay ahí una maravilla que en realidad es una aportación, y desde luego estoy yo aprendiendo con ustedes, y es la reforma electoral parecía descalificar todo lo que sucedía en los estados. Por lo que ustedes me están diciendo, la aproximación del INE, del Consejo General, es hagamos una evaluación, reconozcamos que había cosas que sí funcionaban bien, cosas que ya están muy probadas y organizadas, y rescatemos mejores prácticas, y pues poco a poco habrá que socializarlas. A lo mejor hay alguna magnífica práctica de Yucatán que podrá en un momento dado llevarse a Baja California Norte, y esto pensando en los extremos, pero así sucesivamente, digamos. Otro reto que tiene la elección, que no tiene que ver con la transición del IFE al INE, pero que es una novedad de esta elección y del que no podemos dejar de hablar, sin lugar a dudas, son las candidaturas independientes, donde ha habido grandes retos en las legislaciones, en el financiamiento, en los topes de gastos, en la relación entre financiamiento público y privado. Creo que valdría la pena que abordáramos un poco esto como una gran innovación democratizadora. Es la razón por la que existen los candidatos independientes, podemos estar de acuerdo o no, y los retos que supone ahora concebidos a nivel nacional. Si tuvieras algo que decir, Javier. Bueno, creo que lo primero que había que señalar es las condiciones de inequidad en las que participan los candidatos independientes, porque
las disposiciones normativas los limitan, ¿no? Entonces, limitan el financiamiento privado, aunque creo que va a haber una novedad en Nuevo León, que está por resolverse, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer aspecto. Bueno, habría dos. Uno, hay un buen número de dificultades para lograr una candidatura independiente, cumplir los requisitos, hay que constituir una asociación civil, las firmas, todo eso. Y luego viene el asunto del financiamiento para la campaña, que es el otro aspecto, digamos, débil y que coloca a los candidatos independientes en una situación de desventaja. Pero, desde la perspectiva política, creo que se ha abierto una ventana de oportunidad social, que algunos, yo me incluyo, éramos un poco escépticos de que se pudiera abrir, pero aunque no son muchos los candidatos independientes en el país para la elección federal o para las elecciones locales, sí hay algunas que están causando un impacto importante, y obviamente creo que este impacto va a animar a otros ciudadanos hacia el 18 para participar o en las elecciones intermedias en las entidades federativas del año próximo y del siguiente. O sea, creo que se está creando un ambiente político favorable para que estas candidaturas independientes pudieran prosperar, y creo que en buena medida va a depender del resultado que haya en esta elección, y si los candidatos independientes alcanzan triunfos, creo que va a impulsar todavía más esta perspectiva que se abre, ¿no? Sí. Bueno, yo añadiría que es una figura que se creó respondiendo a una demanda de la ciudadanía, de la opinión pública, de vías alternativas a los partidos políticos para acceder a cargos de elección popular, y que los partidos políticos no fueran necesariamente el intermediario entre la ciudadanía y los órganos de representación en el gobierno federal o en los gobiernos estatales o municipales. Pero la figura se crea y empieza a operar en un entorno que está diseñado para los partidos políticos, ¿sí? Y que además de una densidad regulatoria muy alta. Entonces, ¿cómo darle a los candidatos independientes la oportunidad de contender en condiciones en que la contienda está organizada para los partidos políticos? Y la respuesta empezó a darse en los primeros estados que estrenaron la figura, que fueron Zacatecas y luego Campeche. Y cada uno encontró una vía diferente de darles recursos para sus campañas y darles acceso a radio y televisión a los candidatos independientes. Y finalmente vino la reforma federal y tomaron una decisión los autores de la reforma, que es: voy a tratar a todos los candidatos independientes como si fueran un partido de reciente creación. Y en función de eso les daré tiempos en radio y televisión y les daré recursos, financiamiento público. Pero al momento de aplicar este modelo a los candidatos independientes, estamos encontrando situaciones que nos empiezan a hablar de unos candidatos de primera y de segunda, o candidatos que pueden pelear ejerciendo todos los recursos que pueden ejercer dentro del tope de gastos de campaña, y candidatos que tienen unos recursos muy limitados para poder hacer campañas y presentar sus propuestas a la opinión pública. Yo creo que esta experiencia que estamos teniendo debe ser muy importante, debemos después estudiarla con cuidado y regresar al respirador de los legisladores y proponer ajustes al modelo, María. Sin lugar a dudas, ahí hay una pregunta que yo siempre me he hecho, y es: ¿los candidatos independientes contienden en una situación dispareja o inequitativa por culpa de la ley o porque deciden ser candidatos independientes? Creo que el hecho de no pertenecer a un partido y de decidir no hacerlo en sí mismo genera desventajas. Hoy alcanzaron recursos, pues la verdad, gracias a que son bien poquitos. Porque como bien en la elección federal, el sí. dinero, pero en los locales, aún en no. lo local son poquitos. Es decir, tenemos un candidato a gobernador en Nuevo León. Si hubieran sido 10,
el dinero que tiene él le hubiera tocado entre 10. Sí. Son 22 legisladores, si no me equivoco. Si hubieran sido 500, pues el dinero que tienen habría sido entre 500. A eso me refiero. O sea, Sí, bueno, en Nuevo León le tocaron 383,000 pesos de financiamiento público con un tope de gastos de campaña de casi 50 millones de pesos. Pero en la elección federal, donde solo se registraron 22 candidatos independientes, a cada uno le tocó un poquito más, como de 1 millón de pesos, con un tope de casi 1,300,000 pesos, con la posibilidad de recaudar 200,000 pesos, perdón, 100,000 pesos en financiamiento privado. La verdad es que eran condiciones muy parecidas en términos de lo que podían gastar a las de los candidatos de los partidos políticos, pero esta situación no es igual en otros estados, ¿no? Claro, y son de las grandes dificultades donde además se nos cruzan dos dificultades al mismo tiempo. Las diferencias de las leyes, 3. Las diferencias de financiamientos y topes de campaña, junto con la novedad de las candidaturas independientes. Me gustaría introducir un tema que será para el siguiente bloque, que empiezo por candidatos independientes, pero que en realidad es un problema que nos preocupa en toda la lógica. Hubo un gran esfuerzo por cambiar la lógica de la fiscalización. ¿Por qué empiezo por candidatos independientes? Creo que uno de los grandes retos va a ser cómo los candidatos independientes van a entregar sus cuentas, van a demostrar que su dinero es limpio, con facturas, qué gastaron, cómo lo gastaron. De alguna manera tendrán la sencillez de poder pues entenderse consigo mismos nada más para entregar las cuentas. Pero de ahí quisiera yo que también tratáramos todos los retos que se presentan para el ahora INE para fiscalizar al mismo tiempo campañas electorales, campañas electorales federales, campañas electorales locales, con la grandísima dificultad de la reducción en los tiempos. Bueno, lo primero fue elaborar la normatividad. El reglamento de fiscalización tiene un nivel de complejidad, me da la impresión que tiene mayor número de artículos que la propia ley. O sea, es muy denso. Además hay normatividad secundaria, tenemos una gran cantidad de acuerdos que hemos tomado al respecto y además lineamientos de carácter operativo. Entonces ese fue un reto muy relevante. Luego venía el problema técnico de la construcción de los sistemas para la fiscalización, que ahí además del reto técnico, pues está un adversario que es el tiempo. Algo que hemos tenido en contra durante todo este proceso ha sido el tiempo. El tiempo ha sido muy limitado para que nosotros pudiéramos implementar las reformas legales, materializarlas en normas o en acciones. Entonces, ese fue un segundo aspecto general muy, muy complejo, porque además pues es público que la empresa que ganó el concurso para elaborar el sistema, para diseñarlo, pues a la hora de la hora no cumplió y entonces eso nos metió en un problema extra que afortunadamente la UNAM creo que ha tenido una actitud con una visión de Estado muy relevante y se ha contado con su colaboración, y entre el INE y la UNAM se han construido estos sistemas y bueno, ya están en marcha estos y pues esperamos ver los resultados pronto. Ya en la fiscalización de las precampañas ya fue digamos un ensayo, pero lo más complejo pues está ya en el proceso mismo de la fiscalización de las campañas. Sí, bueno, estamos ahora mismo en esa etapa. Hemos dejado atrás ya la fiscalización de las precampañas. Casi hemos terminado con todas las entidades y hemos podido fiscalizar 11,000 informes nada más. Exactamente, un número muy grande de informes de gastos de precampaña y de actividades que se dirigen a conseguir el apoyo ciudadano para obtener el registro como candidatos independientes, tanto en las entidades federativas como en la federal. Entonces, el modelo está operando. La clave para que una institución nacional pueda hacer la fiscalización de todos los procesos electorales, tanto locales como federales, que se están celebrando al mismo tiempo, que es un volumen muy grande de informes, es por un lado la tecnología,
y por otro lado un modelo que obliga a los partidos políticos, a los aspirantes y a los candidatos independientes a estar reportando sus ingresos y sus gastos, pues como se dice, en tiempo real, es decir, en un plazo muy corto, de solo 3 días después de que realizaste el gasto o recibiste el ingreso. Y a través de ese sistema, que es un sistema que está presente en todo el país a través del Internet, pues estar generando la información sobre la cual se hacen las auditorías y luego se elaboran los informes y finalmente los dictámenes. Sin esa tecnología, este modelo no podría funcionar. Entonces, por eso Javier pues, lo ha dicho muy claro, sin el sistema, sin el avance tecnológico, este modelo de fiscalización sería inviable. Lo estamos poniendo en práctica gracias al apoyo que hemos recibido de la UNAM, gracias a la experiencia que también tiene parte el personal, tanto de cómputo como de fiscalización en el INE. Y no puedo dejar de mencionar la colaboración de los partidos políticos y de los candidatos independientes, porque ellos son los sujetos obligados de nuestras regulaciones y lo han venido haciendo el sistema, este nuevo sistema de rendición de cuentas, lo han venido haciendo suyo. Y hemos visto con mucho gusto ver cómo el número de operaciones que se registran, los centros contables que se dan de alta en el sistema, los informes que nos llegan por los sistemas, ha venido creciendo conforme avanzamos en las campañas y eso nos da a nosotros la tranquilidad de que podremos poner en práctica este nuevo modelo. María. Se nos ha ido el tiempo, estamos por concluir, pero hay tiempo, por supuesto, para un comentario final. Te doy la palabra, Javier. Yo además insistiría en un aspecto que tocó Benito, que es importante, porque los partidos han asumido la fiscalización, no sin dificultades, porque además pues, ellos también tienen que enfrentar una nueva tecnología, una nueva forma de fiscalizar, pero creo que es altamente positivo y hay que congratularse que ellos han asumido la responsabilidad de acompañar, porque si ellos no cumplen con su obligación, pues el sistema no tendría éxito, la fiscalización no tendría éxito. Sí, yo añadiría además que cuando creas una nueva norma, cuando introduces una reforma, lo importante es generar la cultura en su aplicación del seguimiento de la norma. Y esa es la parte en la que estamos ahora en el INE con la reforma electoral que terminó de aprobarse el año pasado. En 2 palabras, ¿gran ventaja de haber generado al INE o gran desventaja? Ya nada más para cerrar. Bueno, los extremos así categóricos siempre, yo me voy más al justo medio. Tiene ventajas y tiene desventajas, pero eso lo comprobaremos plenamente, creo que después de esta primera experiencia. Yo diría que estamos avanzando en llevar a todo el país estos estándares administrativos que en algunos casos ya los habían conseguido, pero en otros estaban todavía en este proceso y la reforma significa acelerar la transición hacia una administración electoral de mayor nivel. Como siempre que discutimos temas de reforma electoral o temas electorales, acabamos pensando en la próxima reforma, en las tareas pendientes y sobre todo en la posibilidad de mejorar la calidad democrática en el país. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, María. Por la invitación.